Políticas culturales en Colombia a través del tiempo. En la siguiente línea de tiempo les presentaremos la historia de estos eventos que cambiaron la historia política cultural de nuestro país. Somos Melissa González y Sofía Hernández. Empecemos. En 1777 se funda la Biblioteca Nacional, conocida en América por ser la primera de su género, coleccionando dentro de sí libros de los jesuitas expulsados. En 1783 se da la Real Expedición Botánica, proyecto pedagógico, social y científico liderado por el sabio español José Celestino Mutis. En 1823 se crea el Museo Nacional de Colombia, uno de los más antiguos de América. En 1850 nace la Comisión Coreográfica liderada por el general italiano y geógrafo Agustín Codazzi, cuyo propósito fue adentrarse en el conocimiento cultural del país. En 1886, en manos del gobierno del presidente conservador Rafael Núñez, se crea la Constitución Política de 1886. En 1929 nace Radio Cultura, la radio colombiana adscrita a la Biblioteca Nacional. En 1930 se da comienzo a la República Liberal y con ellos la iniciación de una cultura liberal. En 1935 llega la reforma a la Universidad Nacional de Colombia, centro de cultura por excelencia. Esta propuso la creación de la extensión cultural con proyección a los municipios colombianos. En 1938 empieza la reconstrucción de la Biblioteca Nacional, esto durante el gobierno de Alfonso López Pumarejo. En 1940 se dio inicio a los salones de arte regionales que impulsaron la creación artística y buscaba la formación del público en artes plásticas y desarrollo de una crítica. En 1946 regresa la hegemonía conservadora con el presidente Mariano Spira Pérez. En 1948, tras el magnicidio del candidato presidencial Jorge Eliezer Gaitán, se da una revolución que cambia la historia de Colombia, el Bogotazo. En 1953 llega la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla, un hecho que nos marcó como colombianos. Un hecho cultural de trascendencia se dio en 1954 con la iniciación de la Televisora Nacional. Tras la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, llega en 1958 el Frente Nacional, como una propuesta dada por los partidos conservador y liberal. En 1968, durante el Frente Nacional y mediante la Ley 3154, se crea una política de cultura, con la cual nace el Instituto Colombiano de Cultura, Colcultura. En 1974 se da el fin del Frente Nacional, marcando así el fin de la época bipartidista de Colombia. En 1976 se realiza el primer plan de política cultural del país, creado por Colcultura, en el cual se considera la necesidad de incorporar los planes culturales a los planes generales de desarrollo.
Entre el 10 y el 20 de enero de 1978, en Bogotá, se lleva a cabo la Conferencia Intergubernamental sobre Políticas Culturales en América Latina y el Caribe, empezando a destacar la interés en las políticas culturales de toda la región. En 1982 se lleva a cabo en México la Conferencia Mundial de Políticas Culturales, llamada Mundiacult. En Colombia, con el gobierno de Belisario Betancur, se propuso una política cultural afincada en el fortalecimiento de la identidad cultural de la nación. Además, surgió una ley sobre los derechos de autor, Ley 23 de 1982. En 1983, Colombia se une a la Convención de Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de la UNESCO. En esta convención se crea la lista de Patrimonio Mundial de sitios culturales, naturales y mixtos. En 1984 nace la reglamentación de la protección de artesanos, reconociendo la labor artesanal como una actividad completamente profesional. En este año también se declara el puerto, fortificaciones y conjunto monumental de Cartagena como Patrimonio Mundial por la UNESCO. En 1985 las políticas culturales se expanden cada vez más. En 1985 se sientan las bases para la creación del Fondo de Seguridad del Artista Colombiano, con la Ley 25 de 1985. Este año también es testigo de la creación del Consejo Nacional del Libro por medio del Decreto 374 de 1985. En 1986 se da la publicación del primer Plan de Cultura Regional por parte de Medellín. En 1988 nace el régimen tributario para entidades sin ánimos de lucro, Ley 84 de 1988. En el año 1989, la Ley 80 del 22 de diciembre convirtió el antiguo Archivo Nacional de Colombia en el actual Archivo General de la Nación, adscrito al Ministerio de Gobierno. También nace la Ley de Reforma Urbana de 1989. El año 1991 marca un hito en la historia colombiana, ya que se lleva a cabo la Asamblea Nacional Constituyente, que tiene como resultado la nueva Constitución Política, la cual se destaca por resaltar la cultura y es un avance valioso en cuanto a derechos culturales. En 1993 salen a la luz normas sobre las comunidades negras y también normas sobre democratización y fomento del libro colombiano. En 1994, referente a los grupos étnicos, se promulgó la Ley 160 de 1994, que versa sobre resguardos indígenas. En este año también se incluye en la lista mundial de patrimonio de la UNESCO el Parque Nacional Los Catíes, ubicado en los departamentos del Chocó y Antioquia, en la región del Darién y Urabá. En 1995 se reglamenta el servicio de televisión y políticas para su desarrollo y nace la Comisión Nacional de Televisión gracias a la Ley 182 de 1995. En este año también se unen a la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO 3 sitios importantes. El Centro Histórico Santa Cruz de Mompox, ubicado en el departamento de Bolívar. El Parque Arqueológico de San Agustín, en el departamento del Huila. Y el Parque Arqueológico de Tierra Adentro, en el departamento del Cauca. El año 1997 es testigo del nacimiento de la Ley 397, Ley General de Cultura. Con ella nace el Ministerio de Cultura y se sientan las bases para todas las políticas culturales de ahí en adelante. En 1998, en el gobierno de Andrés Pastrana, se formuló el Plan Nacional de Cultura 2001-2010 hacia una ciudadanía democrática y cultural, teniendo como puntos claves la participación, la creación de memoria y el diálogo cultural.
Por otro lado, sale a luz el decreto 853 de 1998 sobre el Día Nacional del Patrimonio Cultural, siendo el segundo sábado de septiembre, pero se promueve la celebración de esta fiesta todo el mes. En el año 2000, la ley 594, por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y otras disposiciones. En el 2001 nace la Ley General de Participación, Ley 715 de 2001, y también nace la Ley 666 de 2001, que estatuye la estampilla Procultura, generando así cada vez más bases para la financiación de proyectos culturales. En el 2002, con el decreto 2268 de 2002, se modifica la composición de la Comisión de Antigüedades Náufragas. Y con el decreto 267 de 2002, se integra el Consejo Nacional del Libro y la Lectura y se reglamentan sus funciones. En el año 2003 se promulgó la Ley 814, Ley de Cine, y sus decretos reglamentarios, reglamento definitivo para promover la producción cinematográfica. En el 2006, el Santuario de Flora y Fauna de Montpelo es declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esta es una isla ubicada en la zona del Océano Pacífico, perteneciente al departamento del Valle del Cauca. En el 2007, nuestra capital, Bogotá, es la ciudad elegida como Capital Iberoamericana de Cultura y Capital Mundial del Libro. En el 2010 sale a la luz el Compendio de Políticas Culturales y también una gran cantidad de políticas culturales, entre las cuales resaltan la política de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, la política de protección a la diversidad etnolingüística, política de turismo cultural, política de concertación, política para las casas de cultura, entre otras. En el 2011, el paisaje cultural cafetero se une a la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Esta reúne áreas de 51 municipios y 858 veredas cafeteras en los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca. En el 2012 nace la Política para el Conocimiento, la Salvaguardia y el Fomento de la Alimentación y las Cocinas Tradicionales de Colombia. En el 2014, el Capac Ñan, o el Sistema Vial Andino, es declarado Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Esta es una red viaria de unos 30.000 kilómetros, construida por los incas a lo largo de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y, por supuesto, Colombia. En 2015 nace la Política para la Protección del Patrimonio Cultural Mueble. En el 2018, con el gobierno de Iván Duque, se promueve la economía naranja, un modelo de desarrollo en el que la diversidad cultural y la creatividad son pilares de la transformación social y económica del país. En 2019 nace la Política para la Gestión del Patrimonio Bibliográfico y Documental, y la historia sigue escribiéndose. Así que, gestores culturales, sigamos escribiendo historia. Gracias por su atención.